¿Sabes que en Sevilla hay un terreno que pertenece a la colonia británica y que aún rigen sus leyes allí? Quédate hasta el final y te enseñaremos una serie de fenómenos paranormales que hoy os contaremos en Misterios de Overtime. Desde pequeño vengo escuchando historias realmente basadas en hechos aterradores. Este es un lugar totalmente increíble. Lo sé de primera mano, ya que mis primeros años los viví cerca de allí. Se llama el Cementerio de San Jorge, más conocido como el Cementerio Inglés, y es uno de los mejores secretos guardados de esta ciudad. Está enclavado en un camposanto cerca del cementerio de San Fernando, en San Jerónimo, Sevilla. Es muy poco conocido por la gente de la ciudad y es un cementerio bastante pequeño. Viene a tener una antigüedad de aproximadamente un siglo y medio y hay una cantidad de unos 250 británicos, principalmente porque eran protestantes. Una anécdota que tengo es que uno de mis parientes estuvo a punto de que lo enterrasen allí, por orden de la iglesia, pero finalmente lo enterraron en el cementerio de San Fernando, Sevilla. Centrándonos en la historia que nos conlleva, fue John B. Williams, vicecónsul del Reino Unido en Sevilla en 1855, el cual compró este terreno principalmente para los marineros embarcados en las navieras que morían de tuberculosis. Y estos cadáveres pues no se podían repatriar a su patria. Desde entonces, este rincón de Sevilla acoge la última morada de estos fallecidos británicos. Salta a la vista que presenta unas condiciones de casi abandono y muy descuidado. Además, es muy fácil saltar a este lugar, ya que delimita una valla aproximadamente unos 2 metros y ahí puedes acceder al interior, donde realmente se ven pues cruces invertidas, falta de letras metálicas en las tumbas de estos británicos, y una vez que entra pues accede a los secretos que oculta este camposanto. Al pertenecer a la comunidad británica, en nuestras autoridades, sabiendo el deterioro que hay dentro, pues no pueden actuar porque realmente no tienen jurisdicción. Este cementerio inglés sí que es conocido por profanadores, encuentran un lugar idóneo, tranquilidad, donde poder profanar todas estas tumbas, roturas de cruces o inversiones de las mismas, incluso celebraciones de misas negras, ya que es visible las pinturas de los pentagramas en el suelo o incluso en las lápidas. Ahí quedan las velas apagadas, las cuales podrían indicarnos el horror de estas noches oscuras. Diferentes medios locales recogían los testimonios de los vecinos que viven cerca de este lugar, continuas visitas de gente ataviada con túnicas negras donde realizan misas negras, aparte de psicofonía, todo lo que va relacionado con el mundo oscuro de este tipo. Algunas veces yo los veían incluso salir corriendo porque escuchaba sirenas de las ambulancias de hospitales cercanos que había. Ellos creían que era la policía que venía por ellos y directamente salían corriendo asustados, creyendo que los iban a pillar en flagrante. En alguna ocasión incluso han aparecido restos de huesos por la puerta o esparcidos por allí. No se sabe para qué, pero sí que todo esto estaba relacionado con estas misas negras y estos pentagramas que solían dibujar por allí. Se veía entrar a gente que jugaba al famoso juego de la Ouija. Esta gente juegan a este tipo de juego peligroso para invocar a espíritus de los que pueden estar enterrados en este camposanto, e incluso creen que puede venir alguien a través de este juego, otro tipo de espíritu de cualquier lugar, por esa energía que posee este camposanto. Este tipo de personas que juegan a la Ouija van a estos lugares y entran principalmente porque se sienten más cerca del más allá. Es un lugar donde les genera una adrenalina brutal. Por eso el hecho de arriesgarse a que puedan ser descubiertos por vecinos o incluso por la policía. Sea como sea, estas personas que juegan a la Ouija se sienten más cercanas al más allá
entrando en estos lugares. Es una forma de generar una adrenalina brutal y por eso siguen haciéndolo a día de hoy. No ha parado y siguen jugando y entrando y haciendo pues todo tipo de ritos como misa y todo lo que conlleva estos misterios del ocultismo. Cuentan que en una ocasión accedieron 3 chicos al camposanto. Iban con una Biblia y unas tijeras metidas dentro. Y en un momento de la sesión, esas tijeras salieron volando. Les pasó por el lado del cuello de uno de los muchachos y este quedó en shock. Tuvo que ser atendido por manos psiquiátricas. Los compañeros dijeron que había sido atacado por un espíritu maligno. Claro, esto queda en una leyenda urbana que está alrededor de este tipo de lugares con encanto o encantados. A mediados del siglo pasado se encontraron unos esqueletos diminutos emparedados en el muro. Esto cuentan que no era más que el desliz de alguna infeliz que en aquella época, no pudiendo enterrarlo en el cementerio de San Fernando, pues pagaban al vigilante de turno para que hiciese la vista gorda y estos esqueletos tuviesen un final digno. Era una época bastante dura y de hambruna. De hecho, llegaron a encontrarse más esqueletos de este tipo por algunos sitios de la ciudad. Ello hace que la suma de hechos enigmáticos y misteriosos siga creciendo en este lugar misterioso y mágico. Esas voces de ultratumba supuestamente nos quieren decir algo que en la gran mayoría muchos no entendemos o no escuchamos. Sobre todo son psicofonías de niños, gritos, lamentos, llantos. Puede ser que sean esos llantos y esos lamentos de esos niños emparedados en esos muros, piden a grito limpio haber tenido una oportunidad en esta vida. Debemos hacer una advertencia a todos nuestros seguidores, sobre todo aquellos curiosos que tras esta historia quieran adentrarse dentro de este camposanto o pasar cerca de él. Hay una historia que dice que en las noches oscuras como esta, aquellos que quieren entrar y osan pasar cerca de la puerta de este cementerio, se produce una neblina bastante densa de la cual emerge del centro un monje ataviado con una túnica negra que te insta a abandonar el lugar. Es aquí, en este momento, donde os tengo que contar una primicia relacionada con esta historia. Como bien os he contado, en esos primeros años, por mi cercanía y por las historias que contábamos entre amigos, a mí me produjo esa curiosidad de querer ir a este camposanto. Sabía que uno de los días yo tenía que pasar cerca, dando el paseo, bastante joven, un poco inconsciente, y de noche pues fui dando paso hasta llegar prácticamente a la puerta de este camposanto. Lo que ocurrió que siendo de noche, pues estando ya muy cerca, empecé a ver una neblina que casualmente era la historia que contaban de este monje, y el silencio que produce el lugar es bastante mágico y misterioso. Yo, queriendo saber por esas historias que me habían contado mis amigos y gente conocido de diferentes ámbitos, en los cuales uno decía, pues si me lo cuenta este o me lo cuenta este otro que no tiene nada que ver con este, algo de verdad tiene que tener. Pues mi curiosidad me hizo, pasando cerca de la puerta, con esa inquietud y esa adrenalina que contaba antes, pues me acerqué a la puerta a intentar echar una mirada. ¿Cuál fue mi sorpresa?
que vi esa niebla. No sé si por casualidad, pero había una niebla oscura que yo la vi, no sé si acercarse a la puerta o estaba allí, no lo sé. Yo lo que sé que de repente escuché un susurro, pero no entendí absolutamente nada. Es de ahí que salí como alma que lleva el diablo y no paré de correr hasta llegar a mi casa. Había un trecho bastante importante, pero en ningún momento llegué a mirar hacia atrás. De aquí es de donde la sorpresa de querer que no iba a encontrarme nada y que era simplemente una fábula, un bulo, pero yo quería satisfacer mi curiosidad. Pasé por allí y me ocurrió esto. Mi sorpresa fue tal, yo era un crío. Es una historia que os estoy contando en primicia y que nunca jamás le he contado a nadie. ¿Por qué? Porque no sabía si fue mi imaginación, si fue el hecho, el momento. No lo conté. Y ahora pues con estos misterios de Overtime os he querido contar esta historia. Que no sé si os gustará o no os gustará, pero creo que era interesante de contarla y que supieseis este misterio que conlleva el cementerio de los ingleses y que desde pequeño vengo escuchando este tipo de historias, la he llegado a vivir en primera persona y que seguramente muchos de vosotros os habréis sentido identificados. Podréis contar en el vídeo, en los comentarios, hacer referencia si os ha pasado algo entrando o pasando cerca del cementerio de los ingleses. Es indiscutible que en el cementerio de los ingleses suceden fenómenos extraños y dignos de ser investigados. Por último, cabe destacar la misteriosa e inexplicable aparición de lápidas de más de 100 kilos que aparecen casi a 50 metros de su lugar de origen. No sabemos quién mueve estas lápidas, esa adrenalina que quería saber e investigar. Uno de los días que yo pasaba por allí quise, atraído por el misterio y echar esa mirada que podía haber en ese interior tan misterioso y mágico. En uno de los momentos que es dependiente de la Embajada del Reino Unido en España, para dar enterramiento a todos aquellos que profesen religión protestante o cualquier otro culto que no sea religioso. Para evitar su desaparición se han alegado causas religiosas. Principalmente yo creo que este cementerio no se va a desmantelar nunca, ya que pertenece, el terreno pertenece al gobierno del Reino Unido y las leyes que rigen en él son las del gobierno británico. Para entonces seguiremos de cerca todas estas historias que puedan ser interesantes para todos nuestros seguidores, sobre todo en fenómenos paranormales, misteriosos y extraños que puedan suceder en este lugar llamado el cementerio inglés. Sin más, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa de Misterios de Overtime.